Bueno, vamos a orar para que así iniciemos la predicación de esta mañana. Señor, gracias. Gracias porque tus misericordias son eternas, Dios. Tu amor es inigualable para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos amaste en Cristo. Porque en la eternidad pasada, Señor, pensaste en nosotros. Y nos amaste en Cristo. Y Cristo fue a la cruz y ocupó allí nuestro lugar, pagando el precio, Señor, de nuestro rescate. Gracias, Señor. Te pido que nos ayude a poder comprender tu palabra, que nos ayude, Señor, a aplicar tu palabra, que podamos entender, Señor, que un cristiano comprometido es un cristiano que está en la disposición de centrar su vida en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a meditar en esto, ayúdanos, Señor, a analizarlo y que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a nuestras vidas, Señor, y que nosotros podamos actuar, Señor, conforme a ella, Dios amado. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 21. El texto que a nosotros nos toca hoy es a partir del versículo 20. Pero, por amor a mis hermanos, yo quiero darle un poquito de contexto sobre el punto ya que nosotros estamos arribando, lo que es ya la culminación de una serie que llevamos algo más de 3 años en el Evangelio de Juan. Y un poquito de contexto para que podamos entonces llegar al punto central, que es el texto que vamos a leer en un instante. Iniciamos el Evangelio de Juan y iniciamos viendo a Juan en el capítulo 1, versículo 1, y Juan nos dice allí que en el principio existía el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y que vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan está interesado en todo su libro de mostrar la deidad de Cristo. Juan está interesado en mostrar quién es Cristo y que ese Cristo al que él está hablando es Dios sobre todas las cosas. Y lo vemos a Juan seleccionando en todo su libro 7 milagros que vienen a denotar, a decir, a darle a entender al autor que ese Cristo nacido en Belén es Dios encarnado. Y así lo vemos en todas las páginas, vimos todo cuanto Juan nos presentó con la única intención de que el lector pudiera entender que Cristo es Dios y que solo a través de Cristo el pecador puede alcanzar vida eterna. Llegamos al capítulo 21. Jesús se manifestó a Pedro y los demás discípulos en el mar. Allí, después de Jesús haberle dicho a los discípulos que le esperaran en el aposento alto, estos se desesperan y se van a pescar junto con Pedro. Y allí en este contexto, es en el contexto donde estamos, ya Jesús se le apareció a ellos en la playa, y en la playa Jesús le preparó un desayuno, fue directo a su necesidad, y allí Jesús habla con Pedro, y allí encontramos a Jesús preguntándole a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces Pedro diciendo y reconociendo que su amor por Cristo era inferior al amor que él debería haber tenido por su Señor, y que era un amor inferior al que Cristo tenía por él. Llegamos ahora, y ahora sí quiero que lea junto conmigo Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 20 hasta el versículo 25. Y dice el texto de Juan: Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo:
Si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Pero por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino si yo quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún en el mundo mismo podrían concentrarse los libros que se escribirían. Ese es nuestro texto de hoy. Cuando Pedro va a pescar, cuando Pedro vuelve de nuevo a la pesca y vuelve allí de nuevo, a pesar de Jesús haberle dicho que los esperaran allí en el aposento alto, y con esto, con el Pedro volver a la pesca, Pedro está dando una muestra de desesperación. Y no solo una muestra de desesperación para con él, sino que Pedro atrajo consigo a los demás discípulos, los atrajo a su frustración. Y cuando Jesús se le aparece, lo más extraño de este punto es que Jesús no se le aparece allí para acusarlo. Jesús no le dice, tú eres un pecador, Pedro, junto con los que están allí y no merecen mi amor. No, no es eso lo que Jesús hace. Jesús le trata con amor y le trata con ternura, a pesar de que habían fallado. El amor de Jesús se mantiene intacto y Cristo le trata con misericordia. El propósito no era destruirlo. La intención de Jesús tampoco era desmoralizarlo. Jesús quería algo muy puntual, y era que tanto Pedro como los demás pudieran entender que ellos debían tener sus vidas centradas en su Salvador. Que Pedro tenía que dejar de confiar en sus fuerzas, que Pedro tenía que dejar de confiar en sus estrategias y que debería, por el contrario, descansar en el regazo de su Señor. Su vida debería estar centrada en Cristo y no en él mismo. En Cristo y no en las crisis. Un cristiano comprometido es un cristiano que centra su vida en seguir a Cristo a pesar de las circunstancias. La centralidad del evangelio entonces es Jesucristo, y todo, absolutamente todo, debería girar en torno a Cristo y su gloria. De hecho, las escrituras nos dicen que todo fue creado por medio de Él y para Él. El mundo tiene una razón de ser, y la razón de ser del mundo se llama Cristo. O sea que si Cristo no es el centro de las cosas pierden su propósito, porque las cosas tienen propósito solo en Cristo. ¿Por qué? Porque el propósito de la creación es la gloria de Cristo. La creación misma tiene una finalidad, y es la finalidad de centrar y de glorificar al Salvador, al Creador de todas las cosas. De hecho, fíjense que cuando Cristo se hace humano, Cristo viene y ocupa el lugar del pecador. Y cuando Dios se hace hombre, Dios se vuelve Dios céntrico, y todo cuanto Dios hace hecho hombre apunta a Dios mismo, o sea, apunta al Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo y el Hijo sea glorificado en el Padre y la iglesia sea glorificada en el Hijo. Dios siempre ha estado centrado en Dios. La razón de ser de Dios es Dios. Dios está centrado y Dios está enfocado en Dios. Mientras el hombre no quiere centrarse en Dios, mientras el hombre quiere centrarse en sí mismo, mientras el hombre se ha creído que él es el centro, que él es la razón,
Y no es así. El centro de todo y la razón de todo es Jesucristo. Y es por esta razón que un cristiano comprometido centra su vida en Cristo. Es por esta razón que un cristiano comprometido centra su vida en la palabra, porque entiende que su propósito es mostrar su obediencia o mostrar su amor a través de su obediencia por su Salvador. Y ese amor por Cristo, nosotros lo vamos a ver en la medida en la que nosotros podamos obedecerlo, porque no podemos nosotros decir que nosotros amamos a Cristo, pero no lo obedecemos. Eso no es compatible. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí es que el cristiano quiere vivir una vida centrada en el trabajo, que el cristiano quiere vivir una vida centrada en sus estudios, que quiere vivir una vida centrada en su familia, en sus hijos, que no está mal, que el cristiano de hoy, el cristiano de la época en la que nos ha tocado vivir, es un cristiano que ha perdido su identidad y ha olvidado su razón de ser y su razón de vivir. La razón de vivir del cristiano es Cristo. La razón de vivir del cristiano es la gloria de su Salvador. Y todo su caminar, todo el caminar del creyente debería girar en torno a la gloria de su Salvador. El cristiano ha olvidado, el cristiano de hoy ha olvidado la característica de un creyente. Y como ha olvidado la característica de un creyente, como se ha desenfocado de la meta, como se ha desenfocado del blanco, entonces él se afana en otras cosas. Y como debe centrarse en Dios, entonces su necesidad de Dios trata de buscarla por otros lados. Y se afana en ser profesional, que no está mal, sea profesional. Se afana por agradar a su pareja, eso está bien. Ahora bien, el problema aquí es que ni el ser profesional, ni tu trabajo, ni tu familia deberían ser el centro de tu vida, sino que el centro de tu vida debería ser Cristo y tú deberías vivir tu vida para la gloria de Dios, tu familia para la gloria de Dios, tu trabajo para la gloria de Dios, tus estudios para la gloria de Dios, siendo Cristo el eje central de toda tu vida. El centro de todo lo que este cristiano hace debería ser Cristo y su gloria. No debería ser simplemente que nosotros, pensamos en las cosas que nosotros hacemos y pensamos y al final vemos si nos conviene y luego entonces pensamos no. Debería ser un pensamiento intencional en nosotros glorificar al Señor a través de todas las cosas que nosotros hacemos. Deberíamos pensar en cómo lo hacemos. Deberíamos pensar en por qué lo hacemos. Porque las cosas no suelen ser pecaminosas en sí mismas. Entonces tenemos que ver nuestra intención y la forma en la que nosotros nos estamos manejando y la forma en la que nosotros nos estamos comportando y la forma en la que nosotros estamos dirigiendo nuestras vidas y administrando nuestras vidas. Un cristiano comprometido es un cristiano que está centrado en Cristo, no en Él. Que todo lo que hace, lo hace pensando en agradar a su Señor. Es un cristiano que sabe que todo lo que tiene no es suyo, sino que le pertenece a Cristo. Y que Él es solo un administrador y que él como administrador debe administrar bien porque debe administrar para el Señor, debe administrar para la gloria de Dios. Entonces deberíamos preguntarnos nosotros en qué nosotros estamos centrados, qué nosotros estamos enseñando en nuestros hogares. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos de nosotros? ¿Qué están viendo las personas que se relacionan con nosotros en el día a día, en nosotros? ¿Ven a una persona comprometida con Cristo? ¿O simplemente ven a un hipócrita que dice una cosa
y hace otra. Nosotros como cristianos necesitamos hacernos una autoevaluación. Necesitamos sincerarnos con nosotros mismos y dejar de poner la mirada en las cosas pasajeras y entender que Jesucristo debería ser esa razón y ese motor que nos impulsa a levantarnos cada mañana y hacer las cosas que hacemos. No el mundo, no los placeres o la autocomplacencia, no mis deseos pecaminosos. Nosotros deberíamos, reitero, vivir para nosotros agradar a nuestro Señor con todo nuestro vivir. Porque para eso nosotros estamos aquí. Nosotros deberíamos alinear nuestras vidas a la palabra del Señor. Pero también tenemos que dejar el dualismo, esa forma de ser, donde muchas veces, siendo creyentes, jugamos a ser impíos. Cuando nos conviene, guardamos silencio, y cuando no nos conviene, entonces decimos que somos creyentes, siempre y cuando eso responda a un beneficio personal. Y la Biblia nos enseña que una fuente no puede emanar dos aguas. O es agua dulce o es agua salada. Una persona no puede ser impío y cristiano a la vez. O es una cosa o es la otra, pero no ambas. A nosotros nos ha tocado vivir en un tiempo profético. En un tiempo donde nosotros deberíamos de manera intencional levantar la bandera en alto de la palabra de Dios, y nosotros deberíamos exhibir nuestra fe al mundo. Pero muchas veces el beneficio personal se impone. ¿Y usted quiere una muestra de esto? Visite las redes sociales de un creyente. Y visite las redes sociales de una persona moralista, y usted no va a encontrar la diferencia entre el uno y el otro. Porque el cristiano de hoy comparte frases, y no frases cristianas, de Gandhi. No, a mí no me lo han contado, yo lo he visto. Cristianos compartiendo textos, frases de Gandhi, de esos grandes humanistas que el mundo exhibe hoy. Pero el problema es que el cristiano no es del mundo. El problema es que nosotros no somos del mundo. El problema es que el mundo no debería influenciarnos a nosotros, y que el mensaje de nosotros debería ser Cristo, su gloria y su evangelio, y no otra cosa. Nosotros no deberíamos perder el tiempo enfocándonos en lo que el mundo se está enfocando, sino que nosotros deberíamos centrarnos en la gloria de Dios. Pero visite las redes sociales y se dará cuenta lo que yo le estoy diciendo. Porque al final, el cristiano de hoy hace las cosas conforme a lo que le convenga y no conforme a lo que agrade al Señor. Y por eso digo que nos comportamos como impíos. Y eso, ese dualismo en nosotros, eso es lo que aprenden nuestros hijos. Lo que los hijos de nosotros ven, eso es lo que ellos hacen. Los hijos de nosotros no hacen lo que nosotros decimos, ellos hacen lo que nosotros hacemos. Y luego nosotros preguntamos, ¿y por qué mis hijos son así? Cuidado. No sea que simplemente ellos están absorbiendo las cosas que tú le estás modelando. ¿Tú estás dispuesto a sacrificar todo por Cristo? ¿Tú estás en la disposición de dar tu vida por causa de tu Salvador? ¿Estás en esa disposición? ¿Estás en la disposición de servir a Cristo y de darlo todo por Cristo? Cuando a Pedro, el Señor se le aparece, que Pedro está afligido y Pedro está esperando una reprensión del Señor, y el Señor termina diciéndole
a Pedro, en este contexto del versículo 21, el Señor le dice a Pedro que Pedro iba a morir. Pedro se llenó de gozo cuando Pedro supo que él iba a morir y que la causa de su muerte iba a ser la causa de Cristo. Y cuando él escucha decir de Cristo que le iba a tocar morir por su causa, Pedro no se entristeció. Pedro no se molestó. Pedro no empezó a decirle al Señor, pero ¿y cómo es posible? Pero ¿y cómo tú vas a decir esto? Pero ¿y cómo tú? No, Pedro se gozó, porque el gozo del Pedro no estaba ahora en la circunstancia que él tenía, ni en la circunstancia que él iba a tener. El gozo de Pedro estaba basado y fundamentado en la fuente que es Jesucristo. Y es aquí donde la lógica humana pierde la razón. A Pedro le están diciendo, tú vas a morir. Y Pedro se llena de gozo porque iba a morir por la causa de Cristo. La lógica humana no entiende eso. Esa es la reacción que nosotros deberíamos tener ante las pruebas. Esa es la reacción que nosotros deberíamos tener ante las crisis. Nosotros no reaccionamos así en medio de la crisis. Nosotros no reaccionamos así en medio de las tormentas. Nos molestamos, cuestionamos a Dios y queremos que las cosas Dios las haga conforme a como nosotros la hemos planificado. Y hemos olvidado que nosotros estamos ante un Dios que es todopoderoso, eterno, todo suficiente, y que ese es nuestro Dios y nuestro Salvador, y que es un Dios de planes y de propósitos. No hay despropósito en Dios, mis hermanos. No hay despropósito en Dios. Cuando el mundo ve fatalidad, nosotros vemos la voluntad perfecta de un Dios santo que nos está encaminando por medio de su palabra a su voluntad. No hay despropósito en Dios. Nuestro Dios es un Dios de planes y es un Dios de propósito. Él tiene un plan y Él tiene un plan aunque nosotros no lo entendamos. Y su plan se va a cumplir aunque nosotros no lo entendamos. Aunque nosotros creamos muchas veces que nos ha dejado solo, su plan se va a cumplir. Por eso el apóstol Pablo dice, ahora nosotros vemos por espejo, oscuramente. Y no es el espejo que nosotros nos vemos hoy, que usted ve su imagen tal cual. No, el espejo que Pablo se está refiriendo es un espejo que era de metal y que se daba una imagen distorsionada de quien se veía en este espejo. Pedro está diciendo, ahora estamos viendo de manera distorsionada, pero llegará el día que nosotros vamos a estar con Cristo y vamos a entender y vamos a ver las cosas tal y como son. Hermano, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Y tú eres parte del rompecabezas de Dios. La finalidad siempre será Dios mostrar su gloria a través de sus vasos de misericordia que somos nosotros. Nosotros somos un instrumento para la gloria de Dios en sus manos. Y ese instrumento para la gloria de Dios en sus manos va a ser utilizado por Dios para Dios mostrar cuando Él quiera y con quien Él quiera su misericordia a otros y al mundo. La finalidad de mostrar su gloria por medio de sus instrumentos. Pedro sintió el fracaso. Las cosas no estaban saliendo tan bien como él esperaba. Las cosas estaban saliendo mal. Pero Pedro entendió que quien falló no fue el Señor, que quien falló fue él. Pedro entendió que su amor no estuvo a la altura de un verdadero creyente, no estuvo a la altura de un creyente comprometido. Pedro entendió eso. Eso fue Pedro que entendió eso. ¿Y nosotros qué? Un cristiano comprometido es un cristiano que ora. Un cristiano comprometido es un cristiano que estudia las Escrituras. Y ahora la parte quizá más sensible para usted. Un cristiano comprometido es un cristiano que diezma.
No debí decir eso, ¿verdad? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y si tú no inviertes tu dinero en la obra de Dios, entonces porque la obra de Dios no es importante para ti. Cuando un cristiano está comprometido con Cristo, entiende que tiene que invertir en la obra de Dios. Un cristiano comprometido sirve para la gloria de Dios en su iglesia. No sirve para que lo vean, ni para que lo aplaudan, ni para que lo reconozcan, sino que sirve para la gloria de Dios. Y cuando tú sirves para la gloria de Dios, tú solamente quieres una recompensa, que en aquel día el Señor te reconozca y te diga: buen siervo, ven y entra al gozo de tu Señor. Un cristiano comprometido es un cristiano que se somete a la autoridad de otro. Porque si tú no te sometes a autoridad, tú no te sometes a la autoridad que tú estás viendo y que ha sido impuesta por Dios ahí, ¿cómo tú te vas a someter a Dios? Un cristiano comprometido es un cristiano que ante la circunstancia contraria, en vez de desesperarse y salir corriendo como hizo Elías, ¿recuerdan a Elías? Mató a los profetas de Baal, los profetas de Acera, y le manda a decir a esta mujer endemoniada: mañana a esa hora voy a poner tu cabeza así como pusiste a esos profetas. Y salió corriendo para el desierto, se tiró debajo de un árbol y le dijo: Señor, mátame, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida porque esta mujer anda buscando ahora para matarme. Y se te olvidó ya lo que Dios había hecho. Se te olvidó ya las cosas que Dios ha hecho en ti. Se te olvidó ya las cosas que tú has vivido y que Dios te ha permitido ver y que Dios te ha permitido experimentar, porque una mujer hija del diablo te mandó a decir eso. Un cristiano comprometido es aquel que no mira las circunstancias, sino que mira a Cristo. A veces creemos que ser cristiano es venir cada domingo al servicio dominical, a la iglesia, al servicio dominical cada domingo, de manera religiosa, juntarse con los creyentes, comer con los creyentes, qué bueno, ¿es verdad que sí? Compartir con los creyentes. Y creemos que eso es ser cristiano. No, hermano, eso es eso y más. Eso es parte de. Pero ser cristiano es vivir día a día vidas que honren a tu Salvador. Vivir vidas día a día, momento a momento, hora tras hora, vida que agraden al Señor. Es vivir conforme a la palabra del Señor. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es ser como Cristo. Yo te pregunto, ¿tú eres como Cristo? ¿Tú actúas como Cristo? Tú vives como que Cristo es el centro de tu vida. La vida cristiana tiene que ver con Cristo y su palabra, no con el mundo. El cristiano es aquel que está llamado a sacrificar todo al pie de la cruz con la finalidad de honrar a su Salvador. Es aquel que si se bebe un refresco, se lo bebe para la gloria de Dios. Es aquel que no usa su libertad cristiana para herir ni para atropellar, sino más bien que siempre trata de amar a sus hermanos, mostrando así el amor de Cristo que lo transformó y que lo cambió. Ese amor de Cristo que está en él. El cristiano debería ser una persona dispuesta a sacrificarse por los demás. Pero ese no es el mensaje que la sociedad nos dice. Ese no es el mensaje que nosotros escuchamos del mundo. El problema no es ese. El problema es que nosotros no estamos para escuchar el mensaje del mundo. Nosotros tenemos una contracultura y nosotros debemos llevar el evangelio y afectar al mundo con el evangelio, y no que el mundo nos afecte a nosotros con su filosofía barata. El Salvador del cristiano se sacrificó por el cristiano. Y lo menos que debería hacer un cristiano es imitar a Cristo viviendo para su gloria. Es vivir de frente a la realidad de que nosotros somos una fuente, donde en esa fuente lo que emana es, o debería ser, la palabra de Dios.
en el contexto de nuestro texto aquí de Juan capítulo 21, Pedro mira hacia atrás ya en esta, cerrando ya esta sección. Pedro mira hacia atrás y Pedro ve a Juan, que es el discípulo quien escribe el libro. Y él ve allí a Juan y le pregunta al Señor que qué va a pasar con Juan. Pedro al verlo le dice, Señor, ¿y este qué? O sea, ¿qué va a pasar con este? Y ahí es que Jesús le dice, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Yo lo veo esto de dos maneras. O sea, el propósito mío con él es distinto al propósito tuyo. Tú sígueme. Y lo veo de la otra manera. ¿A ti qué te importa? Sígueme. A ti tiene que importarte tu relación conmigo y deja de estar mirando y fijándote en la relación que tiene el otro conmigo. Primero arregla tus papeles, Pedro. Ven que se ve como distinto ahí. Se ve un poquito diferente. Y dice el texto que el dicho se propagó. Todos los demás discípulos entendían que Juan no iba a haber muerte porque Juan porque Jesús le dijo esto a Pedro. El Señor le dijo a Pedro, y tú sígueme. ¿Por qué? Porque las ovejas de Jesús le siguen. ¿Y cómo sabemos quién está siguiendo a Jesús? Bueno, eso lo podemos ver por la obediencia a la palabra de Dios. Usted puede escuchar gente decir que ama a Dios, pero su vida es un desorden. Dicen amar a Dios, pero viven como si Dios no existiera. El que ama a Dios obedece su palabra. Pero hay algunos que dicen amar a Dios, pero en realidad se aman ellos mismos. En realidad quien ellos aman es a ellos mismos. Y en quien ellos están centrados es en ellos mismos. Mire como Juan dice, Juan en el capítulo 10, versículo 24, en adelante. Y le rodearon los discípulos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero como vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas, como os he dicho, ojo, el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y como yo las conozco, ¿qué hacen mis ovejas? Me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me la arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Y mi Padre es mayor que todos. Y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre somos uno. Jesús le está diciendo que los elegidos que escuchan su voz vendrán a salvación. Que los elegidos entenderán el llamamiento eficaz de Cristo y van a permanecer en la fe para la gloria de Dios. Las ovejas de Cristo no deben tener temor a perderse porque son cuidados y son guiados por Cristo por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Por eso cuando la situación esté más difícil, no tengas temor, porque tú tienes un protector. No tengas temor porque contigo está el Señor. Y Él no te dejará desmayar. Porque Él es tu socorro. Él es tu más seguro refugio. Cuando las cosas tú entiendan que andan mal, mira a Cristo. Y cuando tú mires a Cristo, verá calma. Y habrá calma en medio de la tormenta. Habrá calma en medio de cualquier dificultad. Cuando mires a Cristo, aprenderá a ver el problema de manera distinta. ¿Por qué?
Bendiga. Gracias por servicio, Dios, Me di cuenta. No sé. No, no, apaga eso.